Muy buenas noches, que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano, profesor de teología 100% bíblica del Nuevo Testamento, desde acá del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, en este momento en el programa de televisión Contacto Teológico, desde Ambato, Ecuador. Quiero saludar a todos los señores ministros de la palabra que nos ven por la televisión cristiana aquí en la nación ecuatoriana, en todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y también en diferido en Europa. Para mí es un honor muy grande el poder estar esta noche con ustedes para poder comenzar la clase número 1 sobre el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Tengan todos ustedes la amabilidad de acompañarme a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso, usted es el Señor Jehová de los ejércitos, Dios altísimo. Usted es el Dios espíritu e infinito e inmutable. Y esta noche quiero acercarme a usted a través del Señor Jesucristo, la segunda persona de su divinidad. Padre amado, reconozco según la Escritura que usted es soberano. Reconozco también que la gracia salvífica es por la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. Reconozco, Padre, que la gracia salvífica es a través de los méritos del Cordero Eterno que subió hace 2000 años a la cruz del Calvario. Reconozco que la gracia salvífica no es por obras, para que el hombre no se gloríe. Padre, en este ministerio doctrinal 100% bíblico, reconocemos que las autoridades dentro de la iglesia no son humanas, sino que las autoridades neotestamentarias y dentro de la asamblea cristiana en el mundo solo son tres. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Es el vicario de Cristo en la tierra. El único representante de Dios eterno de usted en esta tierra. Es por eso que el Maestro Divino dijo: me voy, pero no os dejo solos. Os envío al Consolador, del griego Paracleto. La tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional. Es palabra eterna que todo creyente debe de conocer para conocer la verdadera doctrina y aplicarla a su vida. Soberano Dios, quiero orar a usted con todos los señores ministros que me escuchan por la televisión cristiana, para que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese, mi Dios, al cristianismo bíblico. Rogamos a usted que levante reformadores doctrinales para combatir apasionadamente con la verdad a la apostasía que ha ingresado dentro de las
asamblea cristiana en este mundo. Quiero orar, mi Dios, por todos los ministros y por todos mis hermanos en general que me ven por la televisión cristiana aquí en el Ecuador y en el mundo entero a través del programa Contacto Teológico. Quiero pedirte por ellos, por sus ministerios, por sus matrimonios y sus hijos, para que su bondad sea llenando sus hogares, Señor Jehová, y para que usted derrame el crecimiento del don de sabiduría, del don del conocimiento y el don del entendimiento de la palabra. Y le ruego a usted que mientras que exponga educativamente el libro del Apocalipsis, cuando termine en esta primera clase, el nombre del Señor Jesucristo quede totalmente glorificado en su programa, mi Dios, Contacto Teológico. Gracias, Dios mío. Y a usted sea toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señores ministros de la palabra, llamados hermanos míos en general, vamos a comenzar el día de hoy enseñando sobre el último libro de la Biblia. Y para eso voy a utilizar los libros que su servidor que le está hablando ha escrito sobre el Apocalipsis. Como introducción, quiero dar a conocer que la revelación para estos días finales están escritos en el último libro de la Biblia. Y con el Apocalipsis, como ustedes saben, se cierra todo el canon bíblico. Y por tanto, la revelación escrita del griego logos de parte de Dios para los hombres se cerró. Después del libro del Apocalipsis, ya no hay mejor dicho, ya no hay más revelación de Dios a los hombres. No hay más libros y no hay otras interpretaciones. La Biblia es de interpretación privada y todo ministro de la palabra solamente debe de predicar la Biblia. El libro del Apocalipsis es la clave para entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis encierra lo que se llama la doctrina de la escatología bíblica. La doctrina de la escatología, la palabra doctrina del griego, didascalia, y escatología es la enseñanza, el tratado o el discurso sobre la historia del futuro, sobre los eventos del porvenir. Déjeme decirle que la doctrina de la escatología es el 60% de toda la Biblia. Los profetas mayores, los profetas menores, capítulos completos, como Mateo 24, como Lucas 21, Marcos 13, o el libro del Apocalipsis, son libros escatológicos. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles escribiendo. Con el apóstol Juan se cierra el canon de las Santas Escrituras. Pero el último de los apóstoles, llamado directamente por el Cordero Eterno de Dios, es el apóstol Pablo.
del apóstol Pablo ya no hay más apóstoles. El apóstol Juan, llamado el discípulo amado, tiene él el privilegio de ser el escribiente de la palabra de Dios. Porque toda persona que lea la Biblia, palabra inerrante, palabra infalible, por labios falibles, es un honor leerla. Y el apóstol Juan tuvo el honor, mira qué lindo, tuvo el privilegio de ser el instrumento, el autor humano del último libro de la Biblia. Dicha revelación, damas y caballeros, dada al apóstol Juan, la recibió en el año 96 de nuestra era en la isla de Patmos. El apóstol Juan, siendo anciano ya y preso en la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor Jesucristo, mira qué interesante. El apóstol Juan predicaba, enseñaba la doctrina de la cristología. Y eso es sana doctrina. Sana doctrina es ser cristocéntricos. Nosotros tenemos el ejemplo de los autores humanos del Nuevo Testamento, de lo cual ellos predicaban la cristología. Y eso es la comisión de la iglesia en este tiempo, predicar la doctrina de la cristología. Ahora, el apóstol Juan estaba preso en el tiempo del emperador Domiciano. La palabra Apocalipsis viene del griego Apocalipsis o Apocaliptus, palabra con la que comienza el libro. Si nosotros leemos el comienzo, dice la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra Apocalipsis no tiene ningún sentido de destrucción o de catástrofe, como a veces muchos tratan de entender esta palabra dándole un calificativo de terror al libro del Apocalipsis, un calificativo de miedo. Y no es así, sino que significa en español revelación, o mejor dicho, desvelación o descorrer el velo. En este caso, la tercera persona de la Trinadeidad, el autor e inspirador de toda la Biblia, mira, ha permitido que nosotros podamos tener ahora a la vista algo que estaba cubierto con un velo. Ahora usted puede entender los eventos del porvenir, la historia del futuro, gracias a que la tercera persona de la Trinadeidad ha corrido el velo para que podamos llegar a entender los eventos que sucederán. Vamos a ver el propósito del libro. El versículo 1, tengan todos ustedes juntamente conmigo de leer. Y dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben
de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra siervo en el griego es doulos y significa ser esclavo. Cuando el apóstol Pablo o el apóstol Juan habla de ser siervos, no está hablando de una esclavitud de vender seres humanos como en el mundo antiguo, sino está hablando de subordinación, de sometimiento a Dios a través del Señor Jesucristo, de sometimiento al Señor Jesucristo, de sometimiento a la Biblia, de subordinación a la Biblia. Cuando la Biblia habla de ángel, en el primer versículo, viene del griego ángelos, y en el hebreo es malak. Tanto, señores ministros y amados hermanos que me ven por la televisión cristiana, tanto la palabra hebrea malak como la palabra ángelos en el Nuevo Testamento significa mensajero de Dios, no mensajero del hombre, sino mensajero de Dios. El propósito de este libro es de darnos a conocer o desvelarnos las cosas que estuvieron encubiertas, que estuvieron ocultas durante siglos y que tienen que suceder breve. El estudio del libro del Apocalipsis es muy importante para usted y para mí, y sobre todo para usted que es un predicador. La iglesia de los últimos tiempos, ya que ha de suceder pronto. Por eso la Biblia en el primer versículo dice las cosas que deben de suceder pronto o enseguida también. Según la traducción literal en griego, son para nosotros en este tiempo. Escúcheme bien. El Nuevo Testamento nos enseña en el griego literal 3 tipos de tiempo. Uno es el cronos, otro es el kairos y otro es el pleroma. En el capítulo 1, versículo 1, habla del tiempo del kairos, un tiempo programado en la eternidad de Dios para que específicamente suceda algo en la tierra. Es lo mismo de la epístola de Pablo a la iglesia que quedaba en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Capítulo 4, versículo 4, cuando dice, en el cumplimiento del kairos, en el cumplimiento del tiempo. Ahora, damas y caballeros, el libro del Apocalipsis es útil para todos. La revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo es para todos nosotros, para todos los creyentes de todos los tiempos. Por ello, dice la Biblia, hay bendiciones para todos los que leen el libro del Apocalipsis y para todos los que escuchan, como usted, el libro del Apocalipsis. Eso está en el versículo 8. Fue útil para los creyentes que nos anticiparon a la iglesia de ahora, a la iglesia contemporánea. Y es muy útil para todos los que vivimos en esta dispensación que se llama la gracia.
será muy útil para todos los que se conviertan al Señor Jesucristo a partir del momento en que la iglesia sea arrebatada. Miren, para todos los tiempos es útil el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque después que la iglesia sea arrebatada, todavía el libro del Apocalipsis, para todos aquellos que conocieron al Señor, pero se alejaron por diferentes pecados que le dieron la espalda a la santidad de Dios, concilios, ministros de la palabra, iglesias en el mundo que han rechazado la santidad de Dios para profanarse con el mundo. Algún día después que la iglesia sea arrebatada, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 13 al 18. Escúcheme bien, el libro del Apocalipsis también les va a ser útil a ellos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. El nombre Señor en el Nuevo Testamento es Curios, y en el Antiguo Testamento el nombre Señor es Adonai. Especialmente, damas y caballeros, la revelación que va del capítulo 6 en adelante va a ser útil para todos aquellos que se conviertan al Señor Jesucristo después del arrebatamiento de la iglesia. Yo les quiero decir algo con todo respeto. Uno de los problemas que existen hoy en día es la falta de dedicación al estudio. No es que Dios habla por mi boca. Eso es una falsedad, una charlatanería. Dios quiere que usted estudie para que no sea un ignorante, de latín ignorantis, falta de conocimiento en alguna área. Para ser un ministro de la palabra, no podemos ser neófitos. Tenemos que conocer la Biblia. Y es muy importante esto, porque las redes sociales, por darle un ejemplo con todo respeto, de 1 millón de predicadores, 980,000 son falsos y 20,000 son verdaderos. Y de los 20,000, 10,000 solamente conocen la doctrina de la escatología. El resto se copia y enseña muchas veces equivocadamente. Y lo que yo le hablo no es para ofender, sino que vivimos el tiempo final de la gracia, donde hay una división y una confusión dentro de los ministerios, dentro de la iglesia local. Y usted y yo daremos cuenta a un Dios vivo y verdadero. Y no podemos nosotros jugar con la iglesia y enseñar cualquier cosa. Es por eso que tomamos el tiempo de salir por la televisión cristiana. Quiero darles ahora, y les pido que apunten, la apología del verdadero entendimiento sobre el Apocalipsis. Cuando digo apología, estoy hablando defensa de la fe, del verdadero sistema de interpretación de la Biblia. Todos aquellos
que educamos somos apologistas. Defendemos al 100% la Santa Escritura. Voy a hablarle del primer sistema de interpretación. Y este primer sistema se llama el preterista. Para la escuela de pensamiento preterista, dicen ellos que el contenido del libro del Apocalipsis ya es historia. Este entendimiento carece de lógica y no se ajusta tampoco a la realidad. Déjenme decirles, señores del sistema preterista, no se acoge, no se ajusta a la realidad de muchas profecías que habla el Apocalipsis. Si su cumplimiento ya se hubiera realizado en el primer siglo, durante el Imperio Romano, como opinan los seguidores de la interpretación preterista, entonces la bendición de dicho libro ya no vendría a nosotros, puesto que las cosas, como dice el versículo 1 del capítulo 1, han de suceder pronto, ya habrían ocurrido, ya se habrían cumplido. Y déjeme decirles algo, esto nunca podría ser así, ya que según leemos, existen múltiples eventos descritos que todavía no se han cumplido en la Biblia. Señores que creen en el sistema preterista, ustedes están totalmente equivocados y enseñando de una mala manera escatológica a la iglesia cristiana, y serán juzgados por la mala actitud de interpretar de una manera incorrecta la Biblia. Escuche lo que dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, doulos, las cosas que deben de suceder pronto, escatología, historia del futuro, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ángelos, a su siervo, doulos, Juan, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Algunas de esas cosas, tomémoslas como ejemplo, nada menos que el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. El levantamiento de la bestia anticristo y de su falso profeta. La venida de gloria del Señor Jesucristo a esta tierra. Apocalipsis 19. O el reino milenial del Apocalipsis 20. Por lo tanto, hermanos míos, si alguien les enseña el sistema de interpretación preterista, no les escuche. Son falsos. Y ustedes perderán su salvación, perderán el arrebatamiento de la iglesia por escuchar a personas decir que tienen sana doctrina cuando no la tienen. Voy a hablar sobre el segundo sistema de interpretación. Y el segundo sistema de interpretación se llama el espiritualista. Ya vamos dos. Apúntelo, por favor. Preterista y ahora espiritualista. El sistema de interpretación espiritualista sostiene, damas y caballeros, que el Apocalipsis
no tiene como objeto hablarnos sobre hechos futuros, sino enseñarnos sobre ciertos principios espirituales. Y déjeme decirles algo, esto contradice lo expresado por la misma palabra de Dios, cuando dice el versículo 3 que el libro del Apocalipsis es un libro profético, es un libro del futuro, es un libro escatológico. Déjeme leer el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado, del griego Macarios, que es dichoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Como dice este versículo, este libro, el Apocalipsis, es un libro de profecía bíblica. Por lo tanto, nos está hablando de hechos reales que más tarde o temprano deberán acontecer, sin lugar a dudas. Aunque es verdad que el libro nos enseña también principios espirituales. Voy a hablar del tercer sistema de interpretación, y es el sistema de interpretación historicista. Apúntelo, por favor. Vamos, 3. El preterista, el espiritualista y el historicista. Existe otro sistema de interpretación sobre el libro del Apocalipsis, y es, como les dije, el sistema de interpretación historicista. Este sistema ve el Apocalipsis con sucesos más o menos revelantes de la historia mundial que tienen que ver con la iglesia cristiana, desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. Déjeme decirle qué opina en el libro del comentario del finado autor de muchos libros cristianos, Matthew Hendricks. Pero déjeme decirle que el libro de Matthew Hendricks lo terminó mi maestro, el finado Francisco Lacueva. Y mi maestro, gran expositor de la Biblia, Francisco Lacueva, comentó en el libro de Matthew Hendricks: este sistema historicista es el más improbable y arbitrario de todos los sistemas antibíblicos, puesto que la selección que los partidarios de ese sistema hacen, que los sucesos de la historia no puede ser arbitraria. Hasta ahí escribió el maestro, que ya está en la presencia del Señor, y les recomiendo, señores pastores, los libros del señor Francisco Lacueva. Hay que conocer quiénes son buenos maestros, con llamado de ministros maestros. Hasta ahí escribió. Yo les quiero decir algo. Es evidente que muchos de los eventos descritos en el libro del Apocalipsis todavía no han ocurrido. Sobre todo
lo que se describe del capítulo 6 hacia adelante. Voy a hablar del último sistema de interpretación. Su servidor es profesor de teología neotestamentaria 100% bíblica apologética. Con humildad somos investigadores en este ministerio doctrinal. Hacemos exégesis bíblica y la interpretación correcta para el Apocalipsis es el sistema de interpretación futurista, escatológica. Por definición, el sistema de todos los exégetas que interpretan la profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar los hechos de los símbolos, la realidad es que este libro es pura profecía bíblica, pura escatología bíblica, pura historia del futuro. Es decir, las cosas que van a suceder pronto. Capítulo 1, versículo 1. El esquema futurista de interpretación insiste en que las visiones de este libro, en su mayor parte, se cumplirán hacia el fin, y el fin de la era presente. Este libro hay que entenderlo, damas y caballeros, en forma literal. Y yo creo y entiendo que el sistema de interpretación de este libro es el correcto, es el sistema de interpretación futurista, escatológico. Quiero hablar ahora sobre la frase Día del Señor. Amada iglesia cristiana, que nadie, con todo respeto, te lleve al engaño. Este mundo, tal y como lo conocemos, no irá mejor. Cada vez la diferencia entre la luz y las tinieblas se hará más notable aún dentro de los concilios, dentro de ministros y de la iglesia. Muchos aquellos que eran verdaderos ministros ahora son apóstatas, y muchas iglesias se va a diferenciar entre las verdaderas y las que no son verdaderas. En aquellos que predicamos la luz del evangelio y aquellos que predican las tinieblas con mensajes sensacionalistas, psicológicos, emocionales. Y usted debe de mantenerse o ingresar a las iglesias donde haya pastores maestros, pastores que edifiquen a una iglesia, y no pastores que griten para maltratar a un pueblo. No hay manera de negar lo que dice la Biblia al respecto del día de Jehová o del día del Señor. Quiero decirle que en el Tanaj de los judíos, en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día del Señor, que es el día del Adonai, es el mismo día del Nuevo Testamento. No son dos cosas
diferentes. El día del Antiguo Testamento de Jehová es el día del Nuevo Testamento del Señor, en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías, aproximadamente 2750 años, lo habla en el capítulo 13, versículos 7 al 9. Escríbalo, por favor. Enseñamos la Biblia y nosotros queremos que usted aprenda la Biblia, porque la iglesia cristiana en Latinoamérica tiene que regresar a la Biblia. Ezequiel, el profeta mayor, capítulo 30, versículo 30. El profeta Joel, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 3, versículo 14. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Versículo 20. Abdías, capítulo 15. El profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 7. El profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 1 y 3. El profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1. En el Nuevo Testamento, la epístola de Pablo, la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. El apóstol de los judíos, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Por lo tanto, señores pastores, amados consiervos del Señor Jesucristo, el día del Señor o el día de Jehová es básicamente el tiempo de poder de Dios para el juicio a este mundo, a las naciones, a los moradores y a los judíos que le han dado la espalda al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. El reino será verdaderamente establecido cuando el Rey Jesús vuelva en gloria como león de la tribu de Judá y ya no como cordero. Pero antes que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a este mundo, el mundo, los políticos, las naciones, el señor presidente, vicepresidente, el Congreso, los diputados y senadores, los señores alcaldes, los señores concejales, las 3 o 4 clases sociales, los señores religiosos, los señores sectarios, los señores apóstatas, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Escúcheme bien, todos pasarán por los juicios de Dios descritos en el libro del Apocalipsis. El azote de la bestia del anticristo y su secuaz, la bestia del falso profeta, descritos en el Apocalipsis 13, y pasarán por la tribulación que habla el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 21. Esto no es broma. Si usted congrega iglesias locales donde su humilde pastor ahora se llama apóstol o profeta, o traen apóstoles, o les ponen el manto judío, o siendo ambateños usan la kipa,
Usted debe de salir de ahí, porque los juicios de Dios les espera a todos ustedes, porque son herejes, enseñan mentiras. Usted no debe de buscar una iglesia llamativa. Usted debe de buscar a pastores, maestros que enseñen la Biblia. Usted no debe de buscar una iglesia por la alabanza. Usted debe de buscar a predicadores, hombres de Dios, que doblan rodillas y que tienen callos en sus rodillas por las horas que le lloran a Dios por un pueblo. Esto no es broma. Usted va a perder su salvación de la doctrina de la soteriología. Viene la bienaventuranza del arrebatamiento, hermana. Hermano, busque congregaciones de sana doctrina. No personas que hablan de prosperidad. No personas que están mirando las señales del cielo, sino hombres de Dios que enseñen 100% la Biblia. No esos hombres que soplan para que se caigan al piso o que buscan imponer manos para botar al piso. El hombre de Dios ora y la gente en la voluntad de Dios es liberada o sana. Usted tiene que conocer y discernir los tiempos abominables que está viviendo el mundo y la iglesia evangélica. El mismo verbo de Dios. Cuando yo digo verbo de Dios, estoy hablando de la doctrina de la cristología. Y el cuarto evangelio es hermoso. La teología de Juan habla de Dios hombre. Habla del Cristo hombre. Habla de la unión hipostática, habla de la encarnación del Hijo eterno de Dios, porque el Padre es eterno, el Hijo tiene que ser eterno. Damas y caballeros, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es nuestro amado cuyo Señor Jesucristo. Antes que Cristo establezca su reino milenial, milenial viene de milenio, Apocalipsis 20, habla de 1000 años, deberá acontecer el día de Jehová o el día del Señor, el día del juicio de Dios a las naciones de Europa, a las naciones del Medio Oriente, a las naciones de Norteamérica, a las naciones de Centroamérica, a las naciones de Sudamérica. Hablamos del globo terráqueo. Dios pronto va a juzgar a las naciones y a los moradores de cada nación, de toda clase social. Si usted cree que usted con su dinero va a comprar una casa en la luna, también va a ser juzgado. No va a haber lugar donde usted se va a poder esconder del Dios que a mí la Biblia me enseña 21 atributos. Entre ellos el atributo de la omnipotencia, el todopoderoso, del griego pantocrato, que aparece 10 veces la palabra pantocrato en el Nuevo Testamento, 1 en Corintios y 9 en el Apocalipsis. Usted y yo no nos vamos a esconder. Ahora,
iglesia del Señor Jesucristo será literalmente sacada del planeta Tierra antes de que sucedan los juicios del Señor Jesucristo en la tierra. El día de Jehová es el día del Señor y son los juicios de Dios sobre este mundo que le ha dado la espalda a Dios, legalizando la ideología de género, legalizando la eutanasia, legalizando el aborto, legalizando el homosexualismo, legalizando el consumo de drogas, legalizando leyes abominables delante de un Dios santo. La iglesia aún está en este mundo cumpliendo la gran comisión, Marcos 16:15 y Mateo 28, 18 y 19. Amados hermanos, ministros de la palabra, para mí es un honor muy grande estar aquí con ustedes, edificándonos con la palabra de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el próximo lunes. El próximo lunes voy a seguir con el libro del Apocalipsis, con la revelación de Jesucristo, salutaciones a las 7 iglesias y el Hijo del Hombre. Pero voy a enseñarles la exégesis del libro, cuál es la clave y el orden correcto para entender el libro del Apocalipsis. Nosotros somos de la ciudad de Ambato y viajamos a dar conferencias 1, 2, 3, 7 días aquí en Ambato, en el Ecuador o en cualquier parte del mundo. Damos exposiciones y damos enseñanzas en las mañanas para edificar a un pueblo. Si usted desea contactarnos, puede escribirnos en privado en el Messenger y podemos coordinar eventos según el tiempo que ustedes dispongan y el tiempo de nuestra agenda. Y al mismo tiempo en su iglesia local, en Ambato o en el mundo, poder salir al mundo con su iglesia para que todos vean que usted forma parte de la sana doctrina y así desenmascarar a los falsos maestros de este tiempo. Ha sido un honor muy grande. Es mi mayor anhelo que Latinoamérica regrese, hablo de la iglesia, al cristianismo bíblico. Que la paz y la gracia sea para ustedes. Soli Deo Gloria. Toda la gloria sea para el Dios vivo y verdadero de todas las edades.